Ojalá todas las personas que hemos salido del país entendiéramos que hay una razón intrínseca del clan para empujarnos a buscar una migración, ya sea como estudiante, ya sea porque me enamoré y me casé y me fui, o ya sea porque soy refugiado, hubo una guerra en mi país y tuve que salir. Da igual el motivo. Realmente el clan te está mandando a ti a hacer lo que eres capaz de hacer. Otros no son capaces. No hay esa capacidad de expansión. Tú la tienes, ve y trae lo que necesitamos que traigas. Evolución, porque para eso estamos, para hacer evolucionar el clan. Pues bueno, María Isabel Rodríguez Tenorio nos está acompañando el día de hoy. Hoy tenemos otro encuentro de Círculo de Mujeres en esta plataforma de Pensar. Bienvenida, María Isabel, a nuestra plataforma, a nuestro encuentro de hoy. Y pues cuéntanos un poco de ti. Creo que la introducción la haces mejor tú que yo. Y el tema de hoy es la migración y cómo estamos nosotras de nómadas para aquí, para allá. Y a veces es un tema que que nos mueve en lo físico, pero también en lo emocional. Así que bienvenida y la palabra para ti. Muchas gracias, Constanza. Siempre es un placer hablar contigo y tener conversaciones tan enriquecedoras. Soy María Isabel Rodríguez, terapeuta holística, resido en Londres, ahora mismo ando por acá de vacaciones en Miami y pues es eso, el movimiento, emigrar, ¿no? Em, y hoy nos reunimos para hablar desde la emigración, desde un viaje más profundo que el simple hecho de desplazarte de un lugar a otro. Es un viaje lleno de retos y de muchos aprendizajes para todos los que hemos vivido esto, la migración. Eh, yo les quiero preguntar a las que están presentes, ¿qué ha significado para ustedes emigrar más allá de desplazarse de un lugar a otro? Sí, pues si quieren empiezo yo a... Sí, De empieza. acuerdo. Tenemos a Lucy Em, Garzón también, ya se conectó. Qué rico, Lucy, bienvenida. Ángela también qué bueno, Ángela está también en Leeds. Listo, sigue. Vuelve a preguntar, con eso todas van escuchando. Pueden hacer la respuesta por el chat Por chat o pueden o abrir su micrófono de y su acuerdo. cámara. ¿Qué significa para ustedes el emigrar más allá de trasladarse de un lugar a otro? para mí, bueno, para mí ha significado mucho más que moverme de un lugar a otro. Cuando me iba de Colombia pensé que iba a hacer eso y sentí que estaba llena de recursos personales para asumir el reto, pero cuando llegué acá, a pesar de que sabía inglés digamos que pensé que no tenía muchas barreras, ha sido para mí salir de mi zona de confort, ha sido un proceso como de construcción y de construcción de mi identidad absolutamente. Em, Creo que ha sido eso, como nuevos retos, de verdad ver la vida de una manera distinta y conocerme a mí de una manera distinta. Yo pensé que tenía puros retos académicos, pues porque como te decía, me vine a hacer la maestría, Sí, pero creo que el reto más grande ha sido como confrontarme a mí misma, ¿no? En una realidad completamente distinta, porque uno cree que uno, sí, como que de verdad realidades lo tallan a uno distinto. Entonces, claro. En la migración, cuando uno emigra, se puede generar diferentes tipos de emociones en cada uno, dependiendo de la razón por la que emigra. Puede ser soledad, puede ser culpa, puede ser rechazo, puede ser nostalgia por lo que dejas atrás. Pero si uno mira esa emoción desde un desafío para llegar a un lugar más amplio de crecimiento y de enseñanza, eso muestra mucho más sobre uno mismo, sobre lo que eres y lo que puedes llegar a ser.
es un reto constante. La soledad puede ser una oportunidad para conectar con la profundidad de nuestro ser, con uno mismo. La culpa puede mostrarle a uno cuánto te importa la familia, pero también te muestra cuánto te importas a ti mismo, porque a mayor culpa de abandonar la familia, menos importancia te das a ti mismo, a tu crecimiento y a tu expansión. La familia también te muestra la prioridad que tú pones para construir tu propio camino. Si en ti hay mucha culpa por dejar la familia, no estás poniendo en prioridad tu propio camino. Y es algo que uno no tiene como la visión de entenderlo. Simplemente está esa emoción de, ay, dejé a mis papás o, ay, dejé a mis hermanos y me siento culpable por salir de casa y experimentar cosas nuevas. De hecho, para el plano sistémico del clan como tal, de la familia, del sistema familiar, la persona que sale de casa y emigra a otro lugar y conoce otra cultura, está generando una expansión para el clan. ¿Por qué? Porque ella al ir a probar otras cosas, a experimentar otras cosas, va a traer conocimiento al clan. Y eso genera expansión, apertura de mente. Y genera también la sanación de algunos tipos de conflictos a nivel del clan familiar, del sistema familiar. ¿Alguna ha experimentado algo con respecto a esto? Cuéntanos, Mariana. Uf, sí, sí, yo estoy 70.000% segura que, uy, el rol que yo jugaba en mi familia era bárbaro, como, sí, pues mis papás son separados, entonces, digamos que a nivel de mi núcleo más cercano, pues yo era muy importante, yo soy la hermana mayor y como que yo aprendí mucho, pues a ser como la otra, mi mamá y la otra fuerte, pues. Incluso a veces para ella. Entonces, cuando yo me fui, era esta sensación de, uff, la dejé sola. Literal, la dejé morir La en términos abandoné. bárbaros. Y me sentía muy mal, como, y además pasaron muchas cosas, estaban pasando muchas cosas cuando yo me fui. A mi hermano lo diagnosticaron con cáncer, entonces el sentimiento de culpa era tenaz, 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 tenaz. Pero en la medida en la que, bueno, todo esto sucedió, yo salí, como dices tú, como de la constelación familiar y eso hizo que mi papá tuviera que volver a la foto, sí o sí. Y eso sanó increíblemente mi sistema familiar. El otro día estaba hablando con mi hermano de eso, es como, yo le digo, yo no quiero que suene como un drama esto, pues, porque a veces la gente lo malinterpreta, pero yo salí y las cosas se acomodaron como tenían que ser, la gente empezó a jugar el rol que tenía que jugar y yo puedo jugar a ser la hija, yo puedo jugar a ser la hija, ya eso es todo lo que yo tengo que hacer. Entonces, en mi familia se acomodaron como los roles, se sanó muchísimo. Mi relación con mi papá a la distancia pues se ha mejorado increíblemente. Y digamos con mi papá, lo que dices tú de los conocimientos, yo hoy en día hablo con mi papá cada 2 semanas, pero cuando hablamos son 3 horas de los vikingos, los daneses, la corona inglesa, como una cantidad de cosas que quizás nunca hubiéramos conversado en otro momento, seguiríamos hablando de, pues, mis intereses quizás colombianos, el conflicto armado colombiano, que no está mal, pues, pero pues sí la Claro. dinámica cambió increíblemente y sí, Probablemente estabas ejerciendo la energía de papá al lado de mamá y estabas subida en un rol que no te correspondía y la jerarquía es la jerarquía y las órdenes de amor son las órdenes de amor y eso hay que respetarlo. Entonces, tu energía no fluía y la del clan tampoco. ujú, Y al totalmente. venirte a Londres, al viajar a Londres, yo digo venirme porque creo que estoy allí, pero Sí. no. Al viajar a Londres, se acomodó
esa energía y tú pasaste a ser nuevamente la hija. Total, sí. Ujú. Eso es maravilloso. Generalmente uno como paria, así se le denomina al término de la persona que emigra y sale a conocer. El paria sale es a eso, a dar conocimiento a sí mismo. ¿Qué pasa? Que la mayoría de personas que salimos volvemos al clan y lo miramos con soberbia y prepotencia, porque conocimos cosas diferentes y nos creemos superiores. Y ahí no estamos ayudando al clan. Al clan se le ayuda con el ejemplo. No juzgo porque vengo de ahí. Yo traigo todo eso dentro de mí. Otra cosa es que lo he transformado por el camino que he recorrido. Entonces, es desde el amor y desde la empatía de que yo sí salí y yo he vivido retos que tal vez ustedes no, pero yo era capaz. Tal vez alguno del clan no lo era. Entonces, es no mirar con prepotencia ni con soberbia lo que hemos aprendido y lo que hemos integrado en nosotros, porque es muy fácil nosotros juzgar nuestra cultura latinoamericana, porque es una cultura de muchas creencias, de muchos parámetros que no se ven en Europa. Somos muy familiares. Para nosotros la familia es lo más importante y predomina la familia antes que el hogar que formamos fuera. Entonces, ahí es donde hay que mirar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo como parias. Porque si tú vas a salir como paria y vas a vivir unas circunstancias diferentes, vas a sufrir porque uno sufre, porque hay miedo a lo desconocido, hay rechazo a las nuevas creencias, a la nueva cultura. Hay muchas cosas dentro de uno que uno las tiene que ir acomodando con el paso de los años. Pero si tú vas a mirar con prepotencia lo que hay allá abajo y a quererlo acomodar a tu forma, no has hecho nada, no hay aprendizaje. Simplemente hay una visión diferente y un juicio que no te hace bien a ti. Y eso es lo que solemos hacer los que emigramos. Vamos y decimos, no, pero allá es así, allá por eso funciona, porque es que allá lo hacemos de otra forma. Ya haces parte del otro lado, ¿no? Pero no has generado esa energía de transformación dentro de tu clan. Simplemente o mandas dinero o juzgas. ¿Alguna le ha pasado algo parecido? ¿O alguien quiere hablar? Lucy, ¿quisieras compartirnos el micrófono? El micrófono. No, todavía no. No, ya, ya, Bueno, ya, ahora ok, sí, ya. perfecto. Bueno, pues, Bienvenida, mm, Lucy, bienvenida, buenas tardes. muchas gracias. Maravilloso que pueda reunirme con ustedes y poder compartir toda esta situación de la migración. Cuando ya definitivamente en el aspecto de la cultura, también soy terapeuta gestal humanista existencial y bueno, tengo un trabajo en antropología física, en danza. Ahorita pronto tendré mi escuela de danza terapéutica para el próximo año. ¿Y qué pasó con esta situación? En ningún momento he sentido que salí del clan precisamente como elegida para poder dar y nutrir absolutamente todo. Para mí ha sido algo importantísimo cuando yo he lanzado a través de la cultura una serie de situaciones que nutrieron y están nutriendo todo el quehacer de la cultura dancística colombiana y de repente verme reflejada y tomar precisamente todas esas raíces que tengo para regresarlas y hacer un cambio, una transformación, una evolución.
En ese aspecto me ha tocado a mí, quizá por ser una persona mayor, en este momento orgullosamente tengo 78 años y ha sido una necesidad, digámoslo así, aun cuando solamente respiramos por necesidad, el resto no son necesidades, son elecciones que hacemos. Yo considero que estaba destinada a salir para precisamente permitir que mi clan se nutriera con todas estas experiencias. Y he regresado a esas raíces, por ejemplo, el bullerengue, una situación tan femenina, y la misma cumbia y toda esta parte, para llegar a, en el aspecto de la terapia, que por cierto la hace la persona, no la hago yo, permitir como herramienta que las personas se vayan dando cuenta de el encuentro hacia ellas mismas. Esto es lo que les puedo compartir de haber migrado. Estaba seleccionada totalmente para salir y poder nutrir a el clan y en general a mi noción de cultura colombiana, especialmente la danza, el teatro, la gastronomía, la artesanía, y hacer transformaciones que me choca decir transformación y prefiero decir evolución. México. Lucy Muchas Garzón está en gracias. México. ¿Está en México? Sí. ¿Sí? Claro. Bueno, es que cuando hay una conciencia un poco más elevada, tú sabes que los árboles, los clanes, algunos tienen un poco más de conciencia de elevación y asumen esto de la forma que lo está explicando ella, de transformación o evolución. Pero cuando una persona sale de su país por necesidad, por supervivencia, la cosa es diferente, porque la persona sale a sobrevivir, a buscar dinero para enviar. Y de eso hay un montón de personas en el mundo que transitan por países como Estados Unidos, como España, como Inglaterra, que van buscando poder darle al clan beneficios económicos a costa de su integridad espiritual y personal. Entonces, ahí no hay expansión, la persona no entiende que está en expansión, que ha tomado una decisión diferente, que ha salido de un país y que ha intentado aprender cosas diferentes. No, es que esto fue lo que me tocó. No lo ven como crecimiento ni como evolución, lo ven como lo que les tocó. Y de eso hay mucho en Londres. Muchísimas personas que tú ves 10 de la noche, grandes, adultas, que vienen de limpiar oficinas y como muertas en vida. Y eso es triste porque ellas no son conscientes del, del, de la labor que están cumpliendo como parias de su clan. Es un proceso tan profundo y tan interno que muchas veces no se enteran de que lo están viviendo. Y Pero pasa Isa, desapercibido y viene otra generación a tenerlo que vivir. pero cuando, por ejemplo, las razones de migrar de un lugar a otro en cualquiera de las culturas, o sea, hoy por hoy, los conflictos que hay actuales en el mundo, hay gente que se refugia y que migra en condición de asilado político. Esa condición también implica, un poco, no es escogencia mía, es un poco me tocó, o por lo menos se ve así. ¿Cómo lo puedes tú como interpretar? Eso se interpreta a nivel biológico como supervivencia. Cuando una persona asume la inmigración desde un lugar de necesidad de sobrevivir, es supervivencia, ya sea porque sea un asilo político o porque le tocó porque la mamá estaba enferma y tenía que ir a buscar dinero para enviar, o porque dejó unos hijos que tenía que alimentar y dar educación. Eso es supervivencia. Entonces están actuando desde el cerebro reptiliano en supervivencia. Ahí es donde se enferman, vienen los cánceres, vienen cosas
que como no han gestionado la emoción como tal, pues vienen las enfermedades y como dicen las señoras mayores, los ayayáis, Ujú. porque están en supervivencia. Eso es el tema de conciencia, ¿no? Porque está simplemente en la parte física, la parte material. Debo comer, debo subsistir, antes que ser un ser espiritual, ¿no? De crecimiento y de expansión, porque somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Entonces se quedan en la experiencia humana y no hay crecimiento interior. Sí. Ok, Es desde ahí, claro, por eso yo digo muertos en vida, porque van por la vida como el hámster en la ruedita, ¿no? Y no se enteran de que tienen oportunidad de integrar ese aprendizaje y llevarlo allí desde un lugar de amor, como lo hace háblanos la un poco, compañía. háblanos un poco de esa transformación que estás hablando y cómo se transita de ahí, de ese lugar de probablemente dolor o de simplemente rutina, ¿no? Para un propósito y cómo se llega a esa otra, ese otro lado donde se pueda ver esto como una experiencia de oportunidad, ¿no? Yo oigo mucho a mucha gente que migra, que habla de la falta de oportunidades o de la cantidad de oportunidades. Y a veces yo me quedo pensando cuáles son esas oportunidades, ¿no? O sea, cuando yo trabajo con refugiados y asilados políticos y ellos vienen con un rótulo acá, yo soy refugiado hoy, mi vida antes fue otra, yo era abogado, yo era doctor, yo lo veo con, y Mariana que hoy está trabajando con esa multietnicidad y plurietnicidad que hay en el Reino Unido, por ejemplo, pero y en otros países europeos que puede ser España, que puede ser Italia, pero unos más que otros. México, digamos que tiene una migración latinoamericana y yo creo que eso es algo muy interesante porque a veces sentimos que al llegar a México también nos sentimos en casa, mientras que en otros países no nos sentimos en casa. Pero quiero decir, es este rótulo nuevo de nómada que tú le das, que tú dices somos nómadas de la vida, pero que aquí tengo un rótulo que dice soy refugiado, aquí tengo un rótulo que me dice que soy asilado político, pero antes era. Yo pienso que ahí hay una ruptura de identidad y en esa ruptura de identidad, a mí me gustaría que nos contaras un poco tu visión de cómo esa es una oportunidad, romper una identidad para luego buscar otra. Es que aquí hay que partir del hecho de que ese rótulo y esa identidad hacen parte del ego, no del ser. El ser no necesita etiquetas, el ser no necesita profesión, el ser no necesita rótulos. El ser es. Entonces, yo creo que es más una evolución del ser de experiencia de vida, ¿no? Si aquí era un médico y tuve que emigrar, digamos, de Ucrania, cuando hubo la guerra de Ucrania, que tuvo que salir muchísima gente para Europa y fue recibida. Si desde el ser hay un crecimiento, esas personas van a integrar, digamos, su vida en otro país, como por ejemplo España, que recibió tanto refugiado de Ucrania. Entonces, sí, se me ponen las cosas difíciles, pero si yo desde mi expansión espiritual entiendo que es un proceso, un camino, intento integrar la nueva cultura, intento integrar mi proceso, intento entender que yo no soy esa etiqueta, yo no soy ese médico, yo soy un ser que está viviendo una vida. Es como el río, como te comentaba la otra vez que conversábamos. ¿Qué hace un río cuando fluye sobre una corriente? Encuentra las rocas, se divide. Él no lucha contra la roca, él se divide y la energía no fluye igual, la corriente no es la misma, la fuerza no es la misma, pero vuelve y se encuentra. Esas son las expansiones del ser.
Entonces, yo no te lo puedo llevar al tema del rótulo porque yo te hablo de la migración desde el viaje profundo. Ya esto es algo más político, más de etiqueta de yo era médico y aquí no soy nadie. ¿Cómo que no eres nadie? Eres desde el momento uno en que vienes al mundo. Eres un ser maravilloso que viene a vivir una experiencia. ¿Qué experiencia has decidido vivir tú? Pues ser refugiado. Bueno, vamos con toda. Yo como digo que esto es como el Mario Bros. Tú decides si pateas la tortuga o no y cómo la brincas. Mariana quería decir algo. Sí, sí, la verdad que a mí esto pues que hablan me conecta un montón porque, oye, a ver, yo no quiero, tengo muchas ideas en la cabeza, a tratar de organizarlas, pero el tema es que yo no quiero como quitarle valor a la experiencia única de personas que salen de sus países por circunstancias ajenas. Es decir, es diferente cuando la decisión es propia, personal, intransferible. Yo lo decidí. No hay una suerte de agencia, eh, pero siento que esto que tú hablas y Constanza también, de la pérdida de la identidad, que estoy de acuerdo que es un tema del ego que me ha parecido un reto genial, duro, durísimo, eh, que lo he experimentado yo, aun cuando la decisión fue mía. Bueno, a eso iba realmente, es como que no es necesario ser un refugiado o salir por circunstancias ajenas a mí para que el reto sea del ego y de la identidad, ¿no? Porque es lo que yo les decía, yo salí de mi país convencidísima de que, como así? Después de mí no hay nadie, yo ya estoy súper preparada más que un yogur, pues yo voy allá, sé inglés, ¿no? Y llegar acá para mí fue literal. Hace poquito escribí un artículo y para mí la conclusión es llegar y no ser nadie. De una amiga irlandesa y yo decía, ¿quién soy? Nadie, no soy nadie. Pero ese no soy nadie hay que definirlo, ¿no? Y en lo que tú dices es como no soy nadie en términos de lo que ahí me enseñaron que yo tenía que ser en Colombia. Entonces, y el Exacto. otro día te lo decía a ti, Constanza, también, es como hay que romper esa idea. Yo no estoy entrando a criticar, pero hay una forma de ser en Colombia que nos han dicho que es la correcta, ¿no? La forma correcta de ser en Colombia es nacer, ir al jardín, ir al cole, ir a la universidad, trabajar, ser un duro, casarse, tener hijos y bueno, ¿sí? Entonces yo venía en ese proyecto de vida perfecta y llegar acá y verme retada por este nuevo contexto, por las otras mil y una formas de estar y ser, en las que además quizás yo no tenía espacio porque no era tan relevante mi forma de ser acá. Sí, era una más. Entonces ese volverme nadie fue un reto a mi ego, absolutamente, y fue un obligado a usted quién es más allá de ese ego y de esa identidad que la trajo hasta acá. Pues sí, Claro, berraca profesional, pero ¿quién es usted, Oli? claro, Y ese ha sido, que yo creo que independientemente del Reino Unido, de donde sea que yo estuviera, ese ha sido el reto. Es como, y más allá de todo eso, como de todas esas construcciones, ¿quién es usted? Y ahí entra la soledad, ¿no? Es como, ¿por qué le da tanto miedo estar solo? ¿Por qué le fastidia tanto? Pues porque en un proceso de esos en donde usted está peleando con la idea de que su ego se fue a la porra, que tiene que construirse desde lo que usted es, la soledad da miedo. Entonces, claro, ese ha sido el reto más lindo. Yo creo que es como estoy sola, no soy nadie, como lleno el vaso de vuelta con el verdadero ser. claro. Y Desde ahí, después todo lo demás viene. Yo creo que eso ha sido, sí, desde súper. ahí, claro, ahí hay aprendizaje y hay expansión. Pero si tú no Ujú. eres consciente de para qué has emigrado, pues no por qué. Porque tú dices, no, yo emigré porque en mi país no había la maestría que yo tenía. No, ¿para qué emigraste? Es diferente Mm, el contexto de la pregunta. Ahí hay aprendizaje, hay evolución. En el total. por qué simplemente hay una simple respuesta, no, porque no estaba la maestría que yo quería.
Entonces, es desde el interior. Esto, ojalá todas las personas que hemos salido del país entendiéramos que hay una razón intrínseca del clan para empujarnos a buscar una migración, ya sea como estudiante, ya sea porque me enamoré y me casé y me fui, o ya sea porque soy refugiado, hubo una guerra en mi país y tuve que salir. Da igual el motivo. Realmente el clan te está mandando a ti a hacer lo que eres capaz de hacer. Otros no son capaces. No hay esa capacidad de expansión. Tú la tienes, ve y trae lo que necesitamos que traigas. Evolución, porque para eso estamos, para hacer evolucionar el clan y crear y entender que la humanidad necesita conciencia más elevada para poder llegar a ser realmente los creadores que somos. Desde ahí es que yo planteo el tema de la migración el día de hoy, desde la Ajá. profundidad del ser. Yo quisiera que igual nos explicaras un poco desde dónde viene todo esto, o sea, tu preparación y tu tarea que has hecho en prepararte, cómo está, dónde estás y cómo vamos. Bueno, les voy a hablar desde mi experiencia como emigrante. 23 años, mamá sale de Colombia cuando tenía 18 porque una mujer con 50 años en Colombia no le dan empleo. Entonces ella tuvo que emigrar a Japón para poder darnos universidad a mi hermano y a mí. Madre soltera con 4 hijos, pues aquí había supervivencia, necesidad pura y dura. Con 23 yo veía que no habían oportunidades y ese deseo que teníamos en esa época de tener, de poseer, para hacer, ¿no? Emigré a España a limpiar casas con 23 años, sola. Pero claro, en mí había un deseo de conocer cosas diferentes, vivir experiencias diferentes. Y como muchas personas, pasé casi 15 años enviando dinero, manteniendo personas, ayudando a la gente, porque yo podía, porque eso me hacía ser un ser maravilloso, bondadoso, desde el ego, ¿no? Entonces, desde el ego es que viene la energía de vuelta y pasan cosas que te duelen, que te martillan en la cabeza, que te dicen, pues si me iba a mandar y me iba a sacar en cara, pues no me mande. Tipos de cosas que en los clanes, cuando tú sales por supervivencia, yo salí por supervivencia, porque era eso, o te quedas aquí y te casas y tienes hijos y no vas a ser sino una ama de casa y madre de hijos, o sales a vivir cosas nuevas. Y yo decidí salir a vivir cosas nuevas, pero había una supervivencia ahí, necesidad de dinero, buscaba dinero, dinero para vivir mejor, ¿no? Entonces, es el cerebro reptiliano el que me llevó a salir, pero también mi ser quería experimentar. Mi clan me mandó, porque mi madre había salido, pero mujeres no habían salido de Colombia solas. Y yo salí sola también. Pero Íngrima sola. Mi madre salió con una prima, yo salí sola. Entonces yo llegué a vivir cosas que nunca había vivido y experiencias como de sentirte nadie, como dice Mariana, de no soy nada. Aquí soy simplemente la que barre y la que friega el suelo y la que lava los platos. Y soy prescindible, no imprescindible como me creía. Entonces, hay un crecimiento, pero después de un tiempo de poseer, de tener y de adquirir lo que quería, había un vacío enorme en mi corazón, muy grande. Esto no es lo que a mí me ha llenado. Y pasaron cosas a nivel de salud, a nivel de clan familiar, pérdidas dolorosas, que me hicieron ver que mi camino no era por ahí,
que mi camino era crecer yo, expandirme yo para poderle dar luz primero a mi clan y al resto del mundo. Expandir conciencia, elevar la evolución para que se eleve la conciencia de la humanidad. O sea, vine a servir. Y también al servir, agradar a mi ser. Entonces, desde ahí fue que yo empecé este proceso de transformación de mi ego, que sigue estando ahí. Ella a veces acampa a sus anchas en mi vida, yo la dejo, porque el ego siempre está. Él me ayudó a sobrevivir en España sola. Si no hubiera estado él, a mí me comen. Entonces hay que agradecerle a esa parte del ego, pero él no puede dominar mi vida, no puede dominar mi experiencia de vida. El que la debe gestionar es mi ser interior. Y desde ahí empecé a vivir. No es fácil, porque tienes que romper muchas creencias limitantes que vienen dadas por el transgeneracional, por el clan, por el país y por tu propia mente, que te limita, que te pone un techo, que te dice eso no se puede, por ahí no es, tú eres mujer, no puedes. Pero hay una parte interior que te dice, dale, techo no hay, sigue. Y ahí vamos en el proceso y en el camino y ahora disfrutando muchísimo más el hecho de brincar de país en país, de buscar experiencias nuevas. Cuéntanos un poco tu preparación en este tema holístico de terapeuta holística. O sea, llegas a un punto, Ángela, bienvenida, qué rico ver a Ángela aquí. Ya te doy la palabra porque supongo que quieres comentarnos algo. Eh, pero termino la pregunta con Isabel para que la tenga para responderla. Ok. ¿Cómo te transformas y cómo te preparas en encontrar ese propósito de querer servir a través de la terapia holística? Lo dejamos ahí, Ángela. Cuéntanos tu comentario. Hola, buenas noches, qué rico verlas. Muchas gracias, Constanza, por este espacio. Bueno, les cuento un poquito de mi historia como migrante. Yo migré la primera vez cuando tenía 18 años y fui a Estados Unidos a aprender inglés y para mí fue como un despertar increíble, darme cuenta que otras cosas estaban pasando al mismo tiempo, que otras cosas podrían pasar con mi vida y me encantó. Pensé quedarme o no, pero quedarme era quedarme sin papeles, así que no era opción, entonces me volví a Colombia, estudié mi carrera, pero desde ahí iba y volvía y, y me volví adicta, o sea, cada vez que yo veía una oportunidad de irme, era como, allá quiero ir, ¿y cómo lo hago? Y he vivido en 7 países distintos y siempre me he llenado como de esa adrenalina y esa como, wow, un lugar nuevo. Empecemos. Obviamente, sí es súper pesado que los papeles, que las visas, que el encontrarse, que el estar muchas veces solo, como lo que se llamarían, yo creo que en ese momento era como, "Ah, si me muero, nadie se va a dar cuenta". O sea, como no hay nadie ¿cuántos días pasarán hasta que alguien se dé cuenta que me morí? Entonces, como un poco de esos, pero siempre sentí que el migrar era una oportunidad de vivir intensamente. Lo que uno vive en unos meses migrando son años en el mismo estado en que está uno. Y lo mucho Sí. que uno cambia, ¿no? Uno cambia un montón y cuando vuelve, que la gente está igual, a menos que haya tenido hijos, que eso también es un viaje muy intenso, pero el resto de la gente está como, entonces era un poco también ese como, wow, vi un montón de cosas, pero también con la inocencia y con la humildad de decir, no es mi rol contarle a otras personas, mi clan, mi familia, que hay otras formas de hacerlos, porque pues cada uno tiene sus procesos. Entonces, y también con un poco de ese desarraigo, como les dije, me he ido y he vuelto. La última vez que volví fue hace ya 7 años y fue como, no, no me gusta acá. Definitivamente como cuando llegué era como muy feliz, como, wow, por fin, sí, soy yo, y me piden 2 apellidos, y tengo los 2 apellidos, y me piden la cédula, y tengo la cédula, y estoy donde es, pero muy difícil volver a acostumbrarse a rutinas y cosas con las que crecimos, que no, que después de salir, sobre todo como el clasismo, como ciertas cosas que no,
ya no están como normalizadas, que puede que la crecimos con eso normalizado. Entonces, ahora estoy viviendo en Inglaterra, llevo 7 años acá, es el país en que más he vivido por fuera y ahora tengo la responsabilidad de madre, entonces no puedo seguir con la locura de seguirme moviendo y me casé también con un nómada, ¿no? Entonces ambos nos encanta vivir juntos en distintos lugares, pero ahora estamos en otra etapa, como que añoro mucho eso y es como, bueno, una vez mi hijo ya esté más grande, otra vez arrancamos a movernos, vamos a ver qué pase de aquí a que llegue ese momento, pero creo que la migración es una oportunidad increíble que hace que uno crezca y se desarrolla mucho más como ser humano, que se expanda, que el cerebro le haga, y hay estudios científicos como que tu cerebro realmente hace, se expande en saber, ok, estoy en un lugar nuevo, se come distinto, cómo se usa el bus, cómo se echa gasolina, bueno, todo es distinto y tienes como que aprender a ubicarte. Y, y sí, obviamente es muy distinto cuando es obligado y en las situaciones de refugio. Ayer precisamente escuché una biografía de un chico de Ghana que se fue caminando por toda África y cómo llega a España y como dice él, dice, el 95% de la gente que salió conmigo murió y ahora su misión es contarle a los niños de sus países que no es una salida a hacer esto, esto es una trampa y van a sufrir mucho. Entonces, pues igual una gran fortuna. Igual no es para todos. El caso es que el lugar en que yo salí la primera vez en Estados Unidos, mi hermano a los 2 años fue al mismo lugar, estuvo en la misma familia, fue a estudiar en el mismo lugar y él llegó y dijo, no quiero volver a vivir afuera, esto no es para mí. Entonces también es de personalidades y de formas de ser, pero para mí es como una forma hermosa de vivir y vivir intensamente y extender el tiempo. Qué bonito, Gracias. extender el tiempo, me encanta. Han dicho varias frases que estoy aquí apuntando y que en el resumen les mandaré porque son frases fuertes, muy bonitas, poéticas inclusive, que nos dejan un sabor de dulzura a esta experiencia. Isabel, síguenos contando un poco cómo te preparaste para hacer este tema terapéutico. ¿Cómo llegaste allí? Mm, tuve un coma y ahí tuve una experiencia que me llevó a un lugar donde tenía todo y no tenía nada. Fue un lugar como de expansión a nivel de conciencia y cuando desperté había una necesidad en mí de entender qué era realmente el vivir, ¿no? La vida, el camino de las personas, el para qué pasaban las cosas. Y creo que empecé con registros acásicos, buscando respuestas. ¿Qué son Luego registros acásicos? es los libros de vida de cada uno, ¿no? Tú consultas esos libros de tus vidas pasadas y ellos te dan información de lo que estás en capacidad de recibir en ese momento, porque ellos no es que te boten información porque sí, ellos te dan información de lo que eres capaz de gestionar en ese momento. Son como a nivel de experiencia, como una ayahuasca, Ah, ya, cuando lo ok. sabes hacer. Ok, Luego, como eso, como que lo veía como tan intangible, como tan falto de piso para mí, porque soy una persona muy mental y muy racional. Yo dije, yo esto tengo que aterrizarlo de alguna forma. Encontré el coaching transpersonal. Es una especie de coaching que va más allá o sea, no es lo que tú estás hablando con el coaching, sino lo que no dices y que el coaching puede percibir de ti a nivel de programación neurolingüista, las palabras que utilizas, tus formas, tus movimientos. Entonces, este coaching me llevó a una transformación, media transformación, no diría que muy elevada, porque realmente seguí buscando técnicas de crecimiento espiritual y de sanación, ¿no? Luego de esto, encontré la biodescodificación. He sido muy curiosa siempre.
Me dicen ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? Cuestiono todo. Entonces, llegué a la biodescodificación. Es un mundo maravilloso donde entiendes que lo que te enferma son las emociones. Cómo gestionas tus emociones es lo que te lleva a tener cualquier tipo de enfermedad. Luego de allí entendí lo que eran las constelaciones familiares, también estudié constelaciones familiares y luego de eso encontré un taller, un curso donde abarcaban muchas técnicas que te llevaban a una desprogramación evolutiva de lo que es la evolución de tu clan. Y dije, aquí fue. Estudias el árbol transgeneracional, los patrones tuyos, de quién eres doble, porque tú en el árbol tú vienes a replicar la vida de tus ancestros. Entonces, si tú entiendes por qué estás replicando la vida de este ancestro y que no te corresponde, tú la sueltas desde la conciencia y sanas lo que hay en el clan. Esto me vino a dar una apertura impresionante sobre lo que había sido mi familia, lo que es, lo que vine yo a sanar y por qué llegué a la terapia. Hay mucho dolor y mucha emoción enquistada a nivel del femenino. Entonces, por ahí empecé yo a generar una evolución en mí y cuando empecé a generar esa evolución en mí, se han transformado cantidad de cosas en mi clan y en mi entorno y empecé a entender realmente lo que significa la terapia. Y por eso empecé a dar terapia, porque dije, hay que formarse y hay que dar luz para que otros vean la suya, porque no es que yo ayude no, yo acompaño. Yo tengo mi luz encendida. Yo te muestro que tú también puedes tener la tuya. Enciéndela y encuentra tu propio camino y tu propio proceso. Y eso es lo que a grosso modo yo hago. Bueno, maravilloso. Vamos llegando a la hora de esta conversación. No sé si alguien más quiera hacer alguna otra intervención. Yo no les quiero, no es que les quiera quitar. Isabel me corrige mucho cuando hablo, porque me dice, no le estás quitando nada a nadie. Sino que ustedes nos están regalando su tiempo, me están regalando el tiempo en un propósito que tengo de vida, que son estos espacios que creo que son importantes y que son efectivamente luz, que es como que enciendo la lamparita, ¿no? Y entonces pienso mucho de cómo lo hago, de si lo hago a qué hora, de a qué hora. Aquí hay, Catalina está acompañándonos, Cata Mesa, que no está en pantalla, pero con ella iniciamos este proyecto de los encuentros de Círculo de Mujeres y precisamente hace poco hablábamos de cuál es el propósito de hacer esto, y es esto, es convocar y encontrarnos periódicamente. Por lo tanto, quiero cerrar simplemente agradeciéndoles su presencia y diciéndole a Isabel que si nos acepta la invitación de que periódicamente la tengamos en este encuentro para hablar de lo que ustedes crean que es necesario conversar y abrir el micrófono interno para conversar contigo. De la misma manera, por supuesto, Isabel hace terapia personal, individual, con la cual se pueden conectar hoy por hoy de manera virtual y hablar directamente con ella. ¿Algún otro comentario antes de despedirnos, de dejar a Isabel en la linda Florida, que va camino a Colombia? Y nosotras aquí desde el Reino Unido, unas y otras desde Praga. Hoy tenemos 2 conectadas desde Praga y 3 en el Reino Unido Isabel Isabel en la Florida. Nos están diciendo que muchas gracias por la sesión y sí, hasta la próxima. ¿Alguien más que quiera hablar? Micrófonos abiertos. Yo les quiero recomendar un libro que se llama El Camino del Héroe de Joseph Campbell. Eso es
nuestra vida, nuestro paso por este plano. Y es un libro enriquecedor porque entiendes que puedes tener la noche oscura del alma y está bien también. Es un libro muy, muy hermoso a nivel de crecimiento personal y de cómo vamos caminando por la vida de una forma y a veces creemos que cometemos errores y no hay errores. Todo nos lleva a algo. Todo lo que vivimos lo elegimos para expandirnos. Otra cosa es que repitamos, porque cuando uno no entiende el álgebra la repite 3 veces, ¿no? Así es. ¿Ok? Pues nada, agradezco la participación y esta horita que tuvimos de este encuentro. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Isa, feliz noche o día. Chao. gracias. Gracias. Chao, Isa, que estés bien. Bye. Chao. Chao. Gracias. Gracias a todas.